tema, a las 6 de la tarde tenemos que terminar. Así que bueno, empiezo con el párrafo y la pregunta que te quería hacer. Vos decís en tu libro, yo no amo la política, sino lo político. O sea, la cosa política, el adjetivo. Dejando de lado la obviedad de diferenciar lo político de lo partidista, toda decisión, toda opinión tiene connotaciones políticas que remiten a una concepción del mundo y de la sociedad. Y yo, ¿sabes qué? Te quería preguntar, Alberto, ante esta declaración tan contundente, ¿cómo te fue a vos en tu paso por la academia, en la cual, me parece a mí, en general la asepsia política ha sido tomada como un valor, ¿no? Y las declaraciones políticas de posicionamientos políticos como un disvalor? ¿Cómo me fue? Bueno, depende de la edad. Cuando era más joven, probablemente tenía menos posibilidades de expresar en el mundo académico mis posiciones políticas, históricas, de izquierda. No es que las ocultara, simplemente que hubo distintos periodos, incluso el periodo de la dictadura, dentro de mi tesis doctoral en la Fundación Campomar, en los cuales no se podía hablar. No es que no se podía hablar porque estuviera prohibido, había una autocensura de hablar porque había peligro al hablar. Donde yo hice la tesis en la Fundación Campomar, que la dirigía Leluar, era un oasis, porque no había discriminación política, y Leluar y los profesores, Torres, lo sabían, y sabían que los jóvenes habíamos tenido militancia de izquierda, y sin embargo no nos discriminaron, pero era una excepción, era una cosa excepcional. Ahora, lo que vos decís es cierto, ya más como investigador y en democracia, hay un sector de nuestra comunidad científica que prefiere no manifestarse o no entender que todo es político en definitiva. Y bueno, con algunos me habrá ido bien y con otros mal. Yo lo que creo es que más que mal, no me fue nunca mal, la vacuna contra las definiciones claras de una persona es que sean honestas, que se basen en la honestidad intelectual, que no sean un oportunismo coyuntural en el cual uno dice, yo adhiero a esto, y que no se sustente con hechos o con cosas coherentes. O sea, yo creo que la honestidad y la coherencia es lo que puede permitir en una comunidad como la nuestra que alguien tenga posiciones políticas definidas. Gracias, Alberto. Te leo otro párrafo que vos conocerás bien, pero es para tener a nuestro auditorio, poner en contexto. Y me encantó. En los primeros años de mi carrera como director de un grupo en el INGEBI, sufría enormemente cada vez que nos rebotaban un trabajo mandado a publicar. Los comentarios negativos de los referees parecían cuchillos clavados en el cuerpo. Pensaba que era el fin de mi carrera científica y que todo estaba perdido. A veces me enteraba del rebote minutos antes de entrar a dar clase teórica en el aula magna frente a 300 alumnos y me preguntaba cómo podría hacerlo con tal depresión. Pero mágicamente el profesor actor se sobreponía al investigador fracasado y ante el entusiasmo de la transmisión del conocimiento, los alumnos no percibían el efecto de los cuchillos. Me encantó, Alberto. Yo, por un lado, me parece que es una buena, que contribuye mucho a esto de pensar a Alberto Cornby también le rechazan los papers, ¿no? Eso por un lado. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué? Discúlpame, lo que yo quisiera que vos nos cuentes es estas tres dimensiones que aparecen en este párrafo, que son tu dimensión como gestión de director, como investigador al que le rechazan los papers y como docente, ¿cómo se entrelazan, se enriquecen entre ellas? ¿Alguna opaca a la otra? Eso, a ver. No, para mí, siempre fueron de la mano, siempre fueron de la mano. Obviamente también me planteé alguna vez que si viniera alguien y me pusiera entre la espada y la pared y me dijera, bueno, elegí, o sos profesor o sos investigador, bueno, yo me quedo con la investigación, pero eso porque me ponen entre la espada y la pared, no porque piense que no se puede conjugar las dos cosas, porque la conjugación es virtuosa. Es virtuosa porque la docencia te realimenta las ideas de la investigación, y es virtuosa porque en la universidad
quienes enseñamos transmitimos nuestra propia experiencia, no solamente la experiencia de lo que trabajamos en nuestros laboratorios o gabinetes, sino la experiencia también de asistir a congresos donde otros colegas nos cuentan de primera mano sus hallazgos y que eso se lo podemos transmitir nosotros a los alumnos universitarios. Porque yo siempre digo, la universidad no es el lugar donde uno va a enseñar lo que está en los libros, porque para eso no hace falta el docente. Uno va a enseñar lo que es y transmite y transpira lo de la investigación. Entonces, para mí, la conjugación es virtuosa. Ahora, si me pusieran entre la espada y la pared, no puedo abandonar la investigación. Ese es el tema. Y bueno, y la gestión es una especie también de, ¿cómo puedo explicar? De trabajar para el resto y un poco también por la culpa, ¿no? Por la culpa de decir, bueno, si soy privilegiado y enseño lo que me gusta y enseño y investigo, tengo que devolverle de alguna manera a la comunidad y a la sociedad, asumiendo las responsabilidades que muchas veces se me solicitan o se me piden, o sea que también se conjuga la gestión. Pero déjame decirte una cosa respecto del párrafo que leíste. Creo que también lo digo en el libro, no es lo mismo un rechazo a los 40 años que a los 60, porque esto pasa y lamentablemente en la Argentina pasa mucho, a diferencia de algunos países centrales, y esto los jóvenes lo van a entender muy bien, porque yo lo viví también. Cuando uno, por ejemplo, vuelve de un postdoc afuera que le fue bien, parecería ser que eso le sirve para entrar a la carrera del CONICET, pero que tiene que volver a rendir el examen de cero de vuelta. Tiene que demostrar que lo que hizo afuera no fue obra ni del primer mundo, ni del dinero que allí había, ni de la dirección por quien lo dirigía, sino que tiene que ver con la capacidad propia. Entonces, muchas veces, en lugar de darle un cheque en blanco a estos jóvenes y decirles, bueno, si hiciste bien, todo indica que vas a seguir haciendo bien, se los castiga, se les dice, no, bueno, usted viene acá, ¿para qué viene? Y si quiere hacer algo, tiene que demostrarlo acá, porque lo que hizo afuera fue algo apadrinado por las circunstancias mucho mejores de la afuera. Entonces, esa situación hace que obviamente un rebote a los 30, 40 años no tenga la misma significación de alguien que ya hizo una carrera. Y después la otra cosa es que el rebote o el fracaso, si no te dan un subsidio, si no te dan no te aprueban un trabajo, tardó un tiempo en darme cuenta de dos cosas. Una que es la que vos dijiste, no es que a nosotros, por argentinos o porque trabajamos mal, nos rebotan los papers, se los rebotan a todo el mundo. Y eso también lo sé yo como editor de revistas o como referí, cuando veo que lo que está escrito no sustenta las conclusiones, lamentablemente tengo que yo también rebotar. Entonces eso es algo muy común, es la dinámica de la ciencia. Y la otra es que no es, yo lo vivía, como todos, como una especie de destrucción de mi persona. En realidad no era un ataque a mi persona, era un ataque o una crítica, a veces justificada, a veces no, al trabajo. Pero claro, uno hace que el trabajo sea como uno mismo, entonces no lo puede disociar, pero mi recomendación a los jóvenes es que con el tiempo van a poder disociarlo y con el tiempo también van a poder salirse de esa trampa en que el sistema impone al joven la obligación, en lugar, como dije antes, en lugar de darle un cheque en blanco, decir, bueno, lo que vos hiciste ya está, no sirve más, ahora tenés que demostrar de cero todo de vuelta. Y ahora, cumpliendo mi promesa, mira, esta pregunta es totalmente disruptiva con lo que veníamos hablando, porque, decime, Alberto, ¿cómo se decide quién integra las comisiones del CONICET? Mira lo que te pregunto, porque es como un misterio revelado, no sé, ¿cómo es eso? De un tiempo a esta parte, yo cuando entré al directorio ya estaba aceitado el sistema. El CONICET tiene gerencias
y está la gerencia de evaluación. Y cada director representante de las 4 grandes áreas, yo estoy por ciencias biológicas y de la salud, hay otro que es ciencias exactas y naturales, hay otro que es agrarias e ingenierías, y hay otro que es ciencias sociales, está asesorado por una comisión de gran área. Hay una comisión de gran área de ciencias biológicas y de la salud que en el caso nuestro la preside, ya antes de que yo entrara, Néstor Carrillo, y hay representantes de las 4 disciplinas que están contenidas en esa gran área, que son química biológica y biología molecular, o sea, bioquímica y biología molecular es una, biología general es otra, medicina es la tercera y veterinaria es la cuarta. Entonces, esa comisión de gran área, que no es el directorio, es la que propone y discute y pone a mi consideración la integración de las distintas comisiones. Y las precauciones para integrarlas es que nadie se enquiste eternamente en las comisiones y que haya, en lo posible, una buena distribución federal para que no esté todo cefalizado. Ahora, ¿qué es el federalismo? Hay distintas concepciones. Yo creo que el federalismo es, o sea, no es casualidad que el CONICET haya crecido bien en los lugares y en las ciudades donde hay universidades con tradición y fuerza. No podemos castigar eso, es la realidad. Estoy hablando de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Tucumán, San Luis, Bariloche, en fin. Y después, o sea, para mí, si uno logra que haya representantes de estos no pocos centros urbanos que tienen desarrollo del CONICET con institutos y con buenas universidades, está haciendo federalismo. Pero hay quienes piensan que el federalismo es algo más, que es que hay que tratar de traer a gente de todas las provincias, aun cuando no pertenezcan a estos centros. Es como que hay algunos miembros del directorio que consideran que si yo pongo gente de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, no estoy haciendo federalismo. ¿Me entienden lo que digo? Porque ya son centros en sí desarrollados y privilegiados. Ajá. Que tendría que hacerlo con lugares que están muy poco desarrollados, pero es un círculo vicioso, porque están muy poco desarrollados, no hay masa crítica. Entonces, bueno, esa es la manera es con la comisión de gran área en interrelación con el representante de la gran área en el directorio. Que tiene errores, seguramente tiene errores, y el CONICET es algo extremadamente complejo, con múltiples problemas cotidianos que tienen que ver con relaciones humanas, con denuncias cotidianas de malos tratos y de abusos de poder y de género, con una complejidad que la verdad es que yo no me imaginaba hasta que no entré al directorio. Es muy complejo. Estaba pensando, integré una vez una comisión del CONICET y me pareció un evento de mi vida en el que aprendí tanto que me parece y estoy convencida de que todo investigador del CONICET en condiciones de incorporarse a una comisión debería hacerlo de alguna manera, investigadora debería haber un padrón y que lo integren, porque ¿sabes qué pienso? Se develan tantas situaciones que uno asume y no se corresponden con la realidad, que de alguna manera es una ayuda para el CONICET, porque porque en general tenemos muchos como mitos urbanos respecto a la institución, que cuando uno está en esos cuerpos colegiados se da cuenta que funcionan de una manera que hay ciertas cosas que no pueden suceder, o por lo menos que no son tan frecuentes como uno lo pensaría. Entonces, para mí sería un gran acto de docencia institucional que todos los investigadores e investigadoras que pudieran integraran esas comisiones. Pero bueno, bueno, lo que pasa es que tenés razón. Las comisiones pueden cometer errores, pero son el día y la noche respecto de lo que era el CONICET cuando yo era estudiante, digamos. De estudiante incluso, o sea, yo no soy radical, pero la llegada de Alfonsín significó un cambio de rumbo real en el funcionamiento del CONICET. El CONICET antes
funcionaba como voy a ser un poco duro, un club de amigos donde se intercambiaban favores los que estaban allí. Eso no solamente no ocurre desde el alfonsinismo en adelante, con altibajos, no ocurre, sino que además no puede ocurrir. No puede porque las comisiones tienen muchas personas y es imposible que se confabulen de tal manera de beneficiar conscientemente a alguien que no merece ser beneficiado. Pueden equivocar o perjudicar a alguien que no merece ser perjudicado. Pueden equivocarse en la evaluación, pero no puede haber, no hay manera, tanto por las actas como por la publicidad, ahora estamos publicando las actas del directorio, no hay manera de que ni en las comisiones ni en el directorio exista contubernio, exista un acuerdo de personas que se confabulan para hacer algo nefasto a espaldas del sistema democrático. Insisto, nos podemos equivocar en el directorio, además uno vota. Yo cuando entré al directorio, hace 2 años, bueno, les voy a contar, si me escucha alguien del directorio se va a enojar, pero lo primero que dije es que yo en las sesiones iba a hablar de usted, no de vos. Eso todavía causa un poco de extrañez, pero yo estoy acostumbrado al Consejo Superior de la Universidad, al Consejo Directivo, y cuando hay actas uno se dirige a sus colegas de usted. Y por otra parte, me llamaba la atención que el directorio funcionaba por consenso, o sea que las cosas salían cuando había un consenso y el que no estaba de acuerdo, bueno, no, yo dije que hay que votar. Se vota. Si gana la mayoría, gana. Y si alguien se abstiene o pierde, figura en actas que se abstuvo o perdió, o que estuvo en contra. Entonces, más allá de estas dos pequeñeces que digo, es imposible que haya situaciones de confabulación colectiva. A veces, cuando una persona no obtiene aquello que cree que debe obtener, inmediatamente demoniza a los colectivos, a las comisiones o a la junta, e insisto, se pueden equivocar, pero es difícil que puedan actuar con discreción consciente. Bien, gracias Alberto. Yo ahora quisiera ver si, no sé quién tiene abierto el micrófono que está haciendo eco, pero quisiera que los que están presentes y las que están presentes, si tienen alguna pregunta para hacer en el chat, yo puedo ir leyendo y podemos hacer de esto una conversación un poquito más amplia. O levanten la mano, como prefieran. No, esa soy yo. A ver. Nadie tiene preguntas, porque si no yo sigo, ¿no? A ver, Eduardo tiene solo que sí. Sí, yo tengo una curiosidad. Vos para presentarte al directorio recorriste bastante la Argentina, los institutos del CONICET, etcétera, y bueno, y ahora estás en el directorio. ¿A vos eso te cambió la percepción de la federalización o de la distribución de los recursos o de las capacidades en la Argentina? Porque nosotros, digamos, del CONICET extra Buenos Aires, para no decir del interior, siempre tenemos un poco de la idea de que todo pasa en Buenos Aires, que los recursos van a Buenos Aires, y hay como una retroalimentación en eso, ¿no? Pero por supuesto es una visión parcial y resentida seguramente. Sí, no sé si me cambió, me fortaleció el tema del federalismo, pero insisto que hay distintas maneras de ver el federalismo, porque si yo te digo que para mí Tucumán y Mendoza es hacer federalismo y hay alguien que piensa que no, que eso es concentrar en las grandes capitales, estamos en un conflicto. De todas maneras, sí, me ayudó mucho el recorrido y hay, por lo menos en esta gestión, hay muchas iniciativas que, digamos, que tienden a garantizar el federalismo. Ahora, no sé si se ven los resultados por ejemplo, ahora ha habido una
convocatoria a ingresos a carrera por sectores o temas especiales. Y hubo una especial para la provincia de Entre Ríos. Y hubo otra especial para la disciplina veterinaria. O sea, se van construyendo herramientas. Yo sé que Ana Franchi estuvo recorriendo hace poco Santa Fe, Ushuaia, está empezando a recorrer el país, no sé si estuvo ahora en Tucumán. No tengo, o sea, yo no puedo decir que, así como dije que no hay discrecionalidad y confabulación, no puedo decir que el directorio del CONICET o las personas que yo conozco favorezcan el mito de que Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires, ni menos consumo. Pero eso no quiere decir que no haya una lógica asimetría relacionada con las masas críticas que existen en los distintos centros de investigación, ¿no? Buenos Aires es muy grande y por lo tanto los institutos cuando necesitan CPAs, no hay que castigar a institutos de Tucumán o de Córdoba, pero Buenos Aires va a tener más CPAs porque tiene más institutos. Entonces, la cosa radical ahí sería disminuir el número de institutos en Buenos Aires, y eso es imposible. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Eduardo, pero yo no veo que haya en esta gestión una intención de fortalecer ese mito, de fortalecer el mito de que todo pasa por Buenos Aires. Y a veces yo me ocupo bastante de... Voy a poner un ejemplo. Se estaba haciendo un video sobre el papel de los investigadores del CONICET en la pandemia. Y vino la gente de audiovisual a presentar un demo al directorio. Y mostraron un cachito, y ese cachito era un investigador de Buenos Aires. Entonces yo dije, ¿ustedes están seguros que el video respeta el federalismo? Que no, por la tentación de tenerlos cerca, ustedes no fueron solamente a buscar ejemplos de Buenos Aires. Me dijeron, no, sí estamos seguros, hemos hecho tal y cual cosa. Yo no lo vi todavía, pero me respondieron a la pregunta y a la inquietud, y yo soy de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Acá tengo una pregunta de Marisa Fabresi que dice si no es contradictoria con la idea de interdisciplinariedad la existencia de tantas comisiones temáticas. Posiblemente lo sea. Lo que pasa es que ya es un despelote que las comisiones puedan resolver las cosas y después en la Junta hay distintos criterios. O sea, la verdad, yo les voy a decir la verdad, en la nueva gestión, primero entramos Pechén y yo al directorio que todavía estaba el doctor Checato y estaba el macrismo. Y la gestión actual, con Ana Franchi, donde seguimos Pechén y yo y siguen un montón de otras personas que están en el directorio, está tratando de revertir muchas de las políticas de ajuste y muchas de las políticas de desprestigio que tenía el CONICET frente a la sociedad y la ciencia. Entonces, una herramienta es haber aumentado el número de ingresos a la carrera del CONICET, el número de CPAs y el número de becas. Y eso es como una especie de mitigar un efecto negativo que había antes, pero no se pudo todavía hacer una política, no hubo tiempo para hacer una política que, por ejemplo, pueda, por la inercia que hay, porque son muchísimas comisiones, empezar a reemplazar las evaluaciones por evaluaciones más interdisciplinarias. Lo que sí hubo, y esto es un mensaje muy claro, es a las comisiones que tengan en cuenta que no solo deben contar los papers en Q1, Q2 o Q3, que no deben ser simplemente contadores de renglones, sino que deben evaluar tanto las presentaciones de ingreso como de promoción, como los informes, de una manera más general, donde haya lugar para las compensaciones. Es decir, alguien puede no cumplir con el desideratum de tener 2 papers en Q1 para promover o 3, pero quizás hizo otra cosa que tiene mucho valor. Entonces, que sepan ver esas cosas que tienen valor para
expresarlas en prosa, en sus informes, compensar, porque si no se convierten en autómatas que cuentan renglones, el porcentaje un numerito, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero no es lo único. Entonces, ahora sí hay una tendencia a que las comisiones miren la cosa un poco más holística. ¿Mm? Gracias. Ahora, interdisciplina, de reemplazar las actuales disciplinas por interdisciplina de golpe, sería muy disruptivo. Sería muy disruptivo. Gracias. Daniel Dos Santos pregunta, Alberto, si existiese un CBC para el oficio de investigador, ¿cuáles serían las 5 disciplinas que considerarías imprescindibles para tener cursadas y aprobadas? Es muy interesante esta pregunta porque lo voy a tomar por dos cosas. Lo primero que voy a decir no es compartido por mis colegas del CONICET. Yo estoy convencido que en la carrera de investigador no puede ser que todo el mundo pretenda ser cacique. Es decir, que está diseñada de manera tal de que la gente tiene que promocionar no solamente para ganar un sueldo un poco mejor, sino para terminar siendo jefe de grupo. Y la verdad es que puede ser que la mayoría termine siendo jefe de grupo, pero puede haber mucha gente que entró como asistente, que pase adjunto y que esté contenta de trabajar en un grupo cuyo jefe o jefa es otra persona y que contribuya al grupo en la investigación científica o tecnológica. ¿Ok? Por lo tanto, si uno tuviera una estructura que permitiera que no todos los investigadores terminen siendo jefes de grupo, capaz que habría menos tensiones. Habría menos tensiones. Porque no todo el mundo quiere hacer eso. Ahora bien, ¿cuáles serían las materias para convertirse en investigador que dirige un grupo? Por lo que yo veo, y hay una que tiene que ver con la ética de la investigación y con la ética de la dirección de personas. Y la verdad sea dicha, es una asignatura pendiente que muestra que hay muchas situaciones de autoritarismo en los directores y directoras de grupos, de considerar que son los jefes de los becarios y las becarias y no sus mentores o directores de tesis, de creer que tienen en sus manos los destinos de las becarias y los becarios y los investigadores asistentes porque si no cumplen con aquello que esas personas quieren, pueden castigarlos en sus informes o en sus recomendaciones. Y en definitiva es una falta de respeto hacia las bases de la ciencia, porque la ciencia implica que no existe el principio de autoridad. Entonces, y en todo caso, si hay una autoridad es la que le confiere las personas a una persona y no la que se cree la persona. Entonces, yo creo que una materia de ese ciclo básico es, claramente, uno puede tener antecedentes para entrar a la carrera de investigador, pero no quiere decir que eso le dé carnet para ser un buen director o director de tesis o un buen jefe de grupo. Y esto tendría que haber, si hubiera un ciclo básico, una materia dedicada a eso, yo un poco creo que, no sé si lo pongo en el libro, mis dos maestros, Héctor Torres en la tesis y Tito Barale en el postdoctorado, tenían con distintos estilos una gran apertura mental respecto de la relación con el becario. Y en particular Tito, yo recuerdo cuando yo tenía una duda en mis experimentos, iba a su oficina y le preguntaba, ¿qué hago? Y él me contestaba, si yo fuera vos, haría esto. Esa respuesta es magnífica porque no me estaba obligando a hacer lo que él quería. Me daba la oportunidad de definir a mí, pero me daba su consejo. Quizás se equivocaba, pero me decía, si yo fuera vos, haría tal cosa, ¿no? Entonces, creo que la relación entre un dirigido y un director tiene que tener esas bases. No puede ser una relación de dominación, ni de exigencia, ni de obligación. Tiene que ser una relación de maestro-discípulo en un nivel muy alto, que es el nivel del doctorado. ¿Qué otras materias pondría en ese CBC? Bueno, un poco de saber cómo administrar los recursos, saber cómo... Los directores de grupo tenemos una tarea muy gerencial, ¿no? Porque tenemos que saber cómo se administran los subsidios, pese a que tengamos unidades administradoras. Tenemos que
entender qué diferencia hay entre un precio FOB, un precio CIF y un precio puesto en plaza. Tenemos que entender qué es una compulsa de precios, tenemos que entender que hay reglas que debemos cumplir, y no estamos preparados para eso, para esa capacidad gerencial. Algunos la tienen, otros no. Entonces esa sería una buena materia para poner en el CBC. Ya tenemos una de ética, también por supuesto la ética de la investigación, mucho más primariamente, no solamente con el trato hacia las personas dirigidas y con la función del mentor o director. Obviamente que hay una ética que tiene que ver con qué significa mentir en ciencia, qué significa hacer fraude científico, y cómo ese fraude científico muchas veces es tolerado incluso por los discípulos que lo ven con sus propios ojos y no se atreven a rebelarse, ¿no? Ya tengo 3 materias para el CBC, no sé quién lo preguntó. Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? No te veo. Alberto, antes de pasar a la pregunta que sigue, y, aquí estamos. Y en la misma línea de lo que venimos. ¿A Daniel le gustaron las materias? Sí. Y entonces cultura financiera también, o matemática financiera. Bueno, más que sí, gestión, ¿no? Gestión. Gestión, porque, Daniel, ya voy, Virginia, Sí. El resto de la sociedad piensa que los científicos somos ratas de laboratorio que estamos o de biblioteca, y que estamos fuera de la realidad. Y la verdad es que nuestra tarea cotidiana, ya sea que seamos responsables de un instituto o simplemente dirigir un grupo, ya implica gestión, ya implica gerenciamiento de recursos, ¿no? Y si los recursos son escasos, con más razón. Perdón, una pregunta cortita en este sentido. El tema de que para llegar a ser investigador superior del CONICET, se exige, corregime si me equivoco, una gran parte de una gestión importante dentro de las instituciones del CONICET. También me parece, o por ejemplo el número de tesis que se exigen para el ascenso a investigador principal, siempre me ha parecido principal. Para principal se exigen 3 tesis doctorales, viste, dirigidas y aprobadas. Siempre me ha sonado como, bueno, tenés que tener 3 hijos, no 1, ni 2, ni 4, 3, y con eso nosotros te podemos ascender. Digo, pues no, a lo que voy es a lo siguiente, quizás la responsabilidad de una dirección de una tesis doctoral es enorme, no hace falta que la explique acá, pero lo que me preocupa más es el tema de la gestión para superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Principal o superior son dos universos. Por eso, para principal las tesis, pero para investigador superior se exigen los papers, las tesis y gestión. No, mira, es un poco distinto. Yo no me acuerdo qué se exige para principal, pero asistente, adjunto, independiente y principal. Bueno, voy a empezar por una cosa disruptiva. Para mí, en la carrera, si se cambiara el estatuto, debería haber 3 categorías. Primero, la palabra superior es de por sí elitista y no existe en ninguna parte del mundo. Yo tengo que poner en mi currículum en inglés Superior Investigator, se me cagan de risa. Para mí debería haber 3 categorías. Asistente, mejor dicho, no asistente. Asistente es como si fuera un postdoc. Adjunto, independiente y principal. Eso sería 3, ya. No existe. Y cambiarlo, yo voy a estar muerto antes de que eso se cambie. ¿Ah? Porque hay intereses, los gremios tampoco quieren que eso se cambie. Pero así como está, es militar. Es desde cabo hasta general, ¿no? Bueno, no sé cuáles son exactamente las condiciones para pasar a principal, pero a mi criterio cuáles sean, en primero son rutinarias, en el sentido de que hay un incremento de un escalafón al siguiente, rutinarias cuantitativamente, si vos querés, y ahí también tiene que pesar la compensación, si no tiene esto, pero tiene aquello. O sea que, ahora, el pasaje a superior es un tema distinto, y acá también hay distintas concepciones. El reglamento dice claramente que tiene que pertenecer al núcleo selecto de los investigadores con repercusión internacional. Entonces, eso es una frase bastante clara que deja fuera a mucha gente, que es muy valiosa y que por ahí no tiene que preocuparse por quedar afuera, porque quizás superior no es el estamento obvio con el cual uno se va a jubilar de la carrera, sino que es una especie de premio adicional
para aquellas personas que por ahí se destacan especialmente. Esta visión que parece elitista, a mí me parece que también resolvería muchos temas, porque mucha gente piensa que porque es principal y no lo promocionan a superior, está siendo descalificada. Y no es así, no es así. Ser principal es maravilloso y ser superior es, si se te dio la posibilidad de estar en ese núcleo selecto de personas que... Ahora, esto que yo pienso, no lo piensa todo el mundo en el directorio. Hay gente en el directorio que piensa que la acumulación con el tiempo, después de estar un tiempo en principal, si trabajó bien y hizo lo que tuvo que hacer, debería pasar a superior. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Se entiende? Por eso te preguntaba tanto si vos te referías al pasaje de independiente a principal o de principal a superior. No, era superior porque yo tenía entendido que era necesaria una gran cuota de gestión lo necesario o no lo definen las comisiones específicas. Hay una comisión para el ascenso a superior. Y las características que, respetando el estatuto, dice esa comisión, es la que recomienda el directorio. En mi gestión, yo tengo mucha confianza en esa comisión de investigadores superiores de biología, digamos, de la KB de Biológicas y de la Salud, tengo mucha confianza, la dirige Belén Elgoyen, yo tengo mucha confianza. Ellos el año pasado propusieron 4 personas para superior, que el directorio aprobó, hubo una persona que no estaba propuesta, y leyendo yo y el directorio sus antecedentes, pensamos que merecía ser propuesta. Entonces yo consulté con la comisión y les dije por qué pensaba que merecía ser propuesta, y la comisión dijo que está bien. O sea, hay una dinámica, pero claramente subir a superior no es por omisión, no es por default. Y no estoy seguro que el cuello de botella sea haber hecho gestión. Y si lo es, voy a tratar de que no lo sea. Bueno, gracias, Alberto. Yo diría que Laura, sí. haber hecho gestión, sin duda que es un plus, pero si se compensa con otros antecedentes, todo tiene que poder compensarse. Todo. Es como cuando el estatuto universitario dice, para ser profesor hay que tener el título de doctor o antecedentes equivalentes. La mayoría de los profesores tienen que tener el título de doctor, pero si encontrás uno, candidato, que no lo tiene, se presenta a concurso y tiene antecedentes equivalentes, puede ser profesor. Buenísimo. La teoría de las compensaciones. Bien. Acá Laura Ponza dice que te hace una pregunta que se hizo cuando estabas en campaña con respecto a las ayudas económicas, a las becas para estadías y especializaciones en el exterior que están orientadas a postdoc e investigadores asistentes. ¿Hay algún plan para incluir a investigadores adjuntos o independientes? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Cuando estaba en campaña, yo dije claramente que quería que la beca postdoctoral pasara de ser de 2 años a 3, y hoy es. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Por ahí, ¿qué tal? Quería explicar un poquito el contexto. Me acuerdo que Virginia lo planteó, porque, bueno, se da, ¿no? Que a mí me ha pasado, no quiero ser autorreferencial, me ha pasado viajar con grant del extranjero y gente joven, digamos, todos los que estaban visitando colecciones eran becarios y me decían que bueno, que vos que ya sos directora y estás en otras cosas, venís y estás acá en el laboratorio viendo los bichos, como cuando hacíamos la tesis. Y la verdad que yo pensé, y bueno, ¿por qué no? Si uno quiere, es lo que uno hace, la investigación y ve la publicación, bueno, y ve los bichos. Y incluso me ha pasado de hablar con investigadores que no quieren pedir ascenso, aunque tengan los antecedentes, porque si no después no voy a poder viajar y necesito viajar para hacer tal trabajo al extranjero, y no voy a poder tener esta posibilidad de la ayuda porque ya voy a dejar de ser asistente, y bueno. Entonces era como decir, bueno, por ahí no coartar esa posibilidad de que uno se quiere seguir formando y quiere seguir haciendo ese tipo de actividad. Pero a ver,
No sé si va a haber becas, pero claramente uno siendo investigador adjunto o independiente puede pedir, puede solicitar viajar a hacer una pasantía afuera y seguir cobrando el sueldo. Lo que no va a tener es una beca equivalente para poder mantenerse afuera, pero licencia con goce de sueldo para una tarea académica es legal. De hecho, yo lo he hecho. No, yo me refería al financiamiento. Sí, no tengo, la verdad es que no vine preparado para responder esa pregunta, por eso no quiero decir ni que sí ni que no. Por ahora no conozco. Bueno, gracias. A ver, acá Edgardo Pero dice, entiendo el punto de no castigar a los centros científicos con un buen nivel de desarrollo, pero ¿cómo hacemos para que se desarrollen aquellas regiones históricamente relegadas? En mi opinión, aunque sea algunos espacios en comisiones y demás ámbitos de decisión, deberían poder ser ocupados por personal de aquellas regiones menos desarrolladas para poder ganar experiencia y llevar representación. Está bien, pero ¿cuáles, por ejemplo? Porque ustedes me están diciendo que Tucumán no tiene suficientes miembros en las comisiones, ¿sería eso? ¿O es otra región del país? Porque si Tucumán no tiene suficientes miembros en las comisiones, me preocupa. Ahí está Edgardo. Perdón, Virginia. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, Edgardo. Gracias. Pues, no, me refiero a otros centros, ¿no? Bueno, los que nombró me parece que sí, son claramente los más desarrollados por una cuestión histórica, la presencia de universidades hace muchos años, hay una consolidación de como centros de investigación. Me refiero, por ejemplo, lugares como Jujuy, La Rioja, Chaco, Formosa, Patagonia en algunos sectores. Digamos, no sé, quizás yo entendí mal lo que usted decía. Ahora te entiendo a qué te referís. Vos lo que decís es que haya más participación de lugares que no son los grandes centros urbanos, incluyo a Tucumán entre ellos, en las comisiones, un poco con función, si se quiere, didáctica, como Virginia dijo que le cambió la cabeza cuando entró a una comisión, digamos una cosa así. Sí, y al mismo tiempo de representación. O sea, yo quizá entendí mal, pero lo que entendí es que usted decía que ya habiendo gente de Tucumán, Mendoza y Buenos Aires, supongamos, ya se cumplía con el federalismo. ¿No? Yo quizás fui un poco exagerado. Yo lo que creo es que no, los grandes centros, que no están solamente en Buenos Aires, tienen que tener representación. Pero bueno, recojo el pañuelo que vos decís que las regiones menos desarrolladas puedan tener representantes en las comisiones de manera tal, es que ni siquiera sé si no los tienen, pero bueno, no me acuerdo, porque aparte hay muchas áreas, no sé si en física o en química o en sociales no las tienen. Pero recojo el pañuelo de que haya más representación, ya no de los grandes centros urbanos federales, sino de aquellos centros que no están desarrollados. A ver, voy a poner un ejemplo. El sistema I+D+I, que yo lo critiqué mucho, puede tener una función de tratar de llevar gente a lugares que las universidades o los socios del CONICET consideren que deben ser promovidos. Pero también hay que tener cuidado que una persona no vaya a un páramo. O sea, porque el instrumento para el federalismo no es mandar a una persona a un lugar aislado, es generar una institución con inversión, con fondos sólidos, que atraiga a jóvenes, digo jóvenes aunque parece ser una mala palabra ahora, a personas en los comienzos de su carrera, que atraiga a ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es quizás lo que está faltando, es la generación de núcleos en los lugares poco desarrollados que sean atractivos, y entonces el instrumento de I+D+I, de mandar un investigador ahí, resulta natural. Ahora, si el investigador o investigadora gana un ingreso a carrera por I+D+I, pero cuando llega al lugar no hay recursos, no hay masa crítica, no hay laboratorios, está también desperdiciándose. Entonces es un conflicto. Yo creo que la política de recursos humanos no puede ser
el instrumento para fundar desarrollos en lugares que no están desarrollados. Tiene que la política de recursos humanos tiene que acompañar otras medidas de inversión. Buenísimo, gracias, Alberto. Daniela Rodríguez dice, recién dijo Alberto que en CONICET había muchos casos de acoso y violencia de género. ¿Cómo se resuelven estos casos en el directorio? ¿Cuál es la garantía de protección de la persona violentada? Hay muchos casos que son vox populi dentro de la estructura jerárquica del CONICET. Sí, hay un observatorio de género, hay una comisión que se ocupa de los problemas de violencia de género o laboral, a donde van las denuncias, pero si la denuncia tiene un carácter de mayor envergadura, va al departamento, a la gerencia de asuntos legales y se inicia un sumario. El sumario tarda mucho tiempo, hay que nombrar un agente sumariante, tiene que recoger la denuncia y tiene que recoger las pruebas y tiene que recoger los descargos de las personas denunciadas, y eso a veces lleva meses o años. Cuando el sumario se cierra, el agente sumariante hace un dictamen y el directorio tiene que tratarlo, y en general el directorio no tiene acceso a todas las acciones del sumario, son secretas. Las conoce el agente sumariante y ¿cómo se llama? Y la gente de los abogados, los de gerencia de legales. Lamentablemente, como son tantos los sumarios que hay y tanto tiempo tardan, a uno le parece que nunca se hace nada. Pero bueno, como muestra de ejemplo, puedo decir que durante mi presencia en el directorio hemos cesanteado a un investigador por acoso laboral, un investigador en actividad. O sea, llegó el resultado del sumario, el resultado era negativo, el directorio lo cesanteó. En otros casos se han hecho sanciones, que algunas yo no estaba de acuerdo y voté en contra, y lamentablemente tardan mucho tiempo. Ahí vi que había una pregunta si se podía acceder a cargos jerárquicos teniendo denuncias. ¿Quién la hizo? O la puede repetir más precisamente. Yo la hice. Porque sí. Por esto que decís que demora mucho tiempo. Bueno, te voy a explicar. En la última reunión de directorio aprobamos un nuevo reglamento de concurso para directores de unidades ejecutoras, donde dice que ni los directores ni los jurados pueden participar si tienen 2 denuncias en sumario aceptadas, avanzado. Eso es una novedad absoluta. Está seguramente entre los destacados del CONICET, no sé si lo vieron o si ya están las actas publicadas. Pero hemos determinado que si una persona tiene más de 2 denuncias y el sumario está avanzado, no puede participar del concurso de director o directora. Eso es un avance importante. ¿Alguien lo vio en la página del CONICET? Yo no lo he visto, gracias. Lourdes Gultemirian pregunta, ¿los antecedentes? Perdón, ¿por qué tengo que aclarar esto? Porque el sumario legalmente tiene presunción de inocencia. Pero en este caso, la prohibición de presentarse a director o directora de instituto no está ligada a que el sumario haya terminado, sino que a que la denuncia sumarial haya sido tomada como tal y prosiga. ¿Se entiende? Porque a veces hay denuncias sumariales que no tienen consistencia y entonces asuntos legales no las desecha. Pero si no la desechó y si tiene consistencia, aun cuando haya presunción de inocencia y no se haya todavía laudado ni por el agente sumariante ni por el directorio, está prohibido, no se puede presentar a concurso. Gracias. Gracias, Alberto. Lourdes Gultemirian pregunta si... ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Si los antecedentes docentes son importantes en las evaluaciones. Hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. No me acuerdo cómo lo toman las comisiones en porcentaje, pero yo no diría que son importantes. Son tenidos en cuenta. Esa sería la respuesta. Bien.
Andrés Brunetti dice, se habla mucho de la creatividad criolla para hacer frente a la escasez de recursos. ¿En qué medida y porcentaje influyen los recursos intelectuales y los recursos materiales en el éxito de una investigación? Y frente al limitado acceso a recursos materiales como equipamientos y o servicios de alto costo, ¿existe algún proyecto para favorecer la creación de centros con equipamiento de gran porte a nivel regional, siguiendo la línea de los sistemas nacionales? Pero el problema que presentan es que están muy atomizados, por ejemplo en el NEA, uno en Corrientes, otro en Chaco, etc. Bueno, sobre la última pregunta, no existe en este momento, y eso es una cosa de envergadura que debería salir directamente del ministerio. Ahora hay un llamado a facilities que requiere que tengan, es un llamado del ministerio, no del CONICET, facilities que tienen que tener un uso abierto a todo el país y que tienen que tener, creo que al menos 3 mega instituciones que se asocien. Por ejemplo, si es una universidad es el CIN, si es la CONEA es la CONEA, y si es el CONICET es el CONICET. Ya no es a nivel, el beneplácito de la asociación ya no depende de un laboratorio o de un instituto, ni siquiera de una facultad. Tiene que ser un acuerdo de prioridad que den el CIN, por las universidades nacionales, el CONICET y otra, el INTA, la CONEA, lo que fuera. O sea que eso es un llamado a facilities, está en la página del ministerio, sobre tener centros de equipamiento. Bueno, ustedes no se olviden que el CONICET no es solamente la biología, la bioquímica y la biología molecular. El CONICET es todo. Y de repente la necesidad de una embarcación es tan importante como la necesidad de una ultracentrífuga. Entonces, no tiene el CONICET en este momento proyectos de concentrar equipamiento en ciertos focos regionales. Esas son cosas de mucho mayor presupuesto que debería encargarse en todo caso el Ministerio de Ciencia. Pero creo que la pregunta empezaba por otra cosa, ¿no? Por la agudeza criolla para qué pensaba yo que era más importante, si la capacidad intelectual de resolver los problemas que se nos plantean en la periferia o disponer de fondos. ¿Esa es la pregunta? ¿En qué medida y porcentaje influyen los recursos intelectuales y los recursos materiales en el éxito de la investigación? Esa era la primera parte. Bueno. La Argentina, y esto lo digo muchas veces, no es un país imposible para hacer ciencia, es un país posible. Posible por varias razones, primeramente por sus universidades nacionales, gratuitas, abiertas y de excelencia, que no son pocas, e incluyo obviamente la de Tucumán con toda su historia. En segundo, porque hay una tradición científica en distintas disciplinas que tampoco está concentrada exclusivamente en Buenos Aires, y esas tradiciones son las que alimentan a que se pueda hacer ciencia en la Argentina. Ahora bien, la ciencia es cara y requiere de fondos. Pero con fondos solos no se hace buena ciencia ni transferencia tecnológica. Y un ejemplo es quizás Brasil. Brasil tiene buena ciencia, pero tiene una ciencia que en proporción a la inversión que tienen, si lo medimos en actividad específica, es menor que la de la Argentina. O sea, la Argentina tiene un desarrollo de sus capacidades humanas gracias a las universidades nacionales de gran excelencia. Entonces, yo no sé en qué porcentaje es necesario uno y el otro. No pretendo que se haga ciencia sin recursos, pero tampoco, si tuviéramos los recursos, bastaría si no tenemos la buena formación que tenemos. Entonces, eso es el cóctel ideal. ¿Qué porcentaje cada uno? No sé. Pero no lo podemos atar con alambre y tampoco podemos confiarnos en que si tuviéramos una inyección de fondos, si no tuviéramos los recursos humanos de calidad y de excelencia que vienen de las universidades nacionales, tampoco lo podríamos hacer. Bien, gracias. Va otra. Alberto, ¿cómo evalúas la posibilidad de que el estamento de becarios pueda tornar hacia un formato que contemple todos los derechos laborales, además de los ya conseguidos, como por ejemplo aporte jubilatorio?
Sí, era una ilusión mía poder pelear por eso en el directorio y en el país, y lamentablemente veo que está muy distante, porque eso solo se va a poder hacer seguramente con el estamento postdoctoral, no sé si con el doctoral, cuando se genere un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y ese nuevo convenio colectivo de trabajo es un deseo nuestro desde hace mucho tiempo, y no estamos logrando que estén las prioridades, ¿no? Hemos logrado varias cosas. Hemos logrado en los últimos 2 años, en el último año, incluso en pandemia, 2 aumentos independientes del 10%, que no lamentablemente no llegaron a los administrativos, por encima de paritarias. Hemos logrado ahora el último plan, que yo me sorprendí también, además de los 800 ingresos a carrera anuales y los 300 CPA anuales, 300 más hasta lograr 1000, que no son ingresos a carrera, pero son puestos en organismos oficiales que no son CONICET, mediante concursos abiertos, para los cuales tiene que tener título de doctor el postulante o la postulante. O sea, que eso descomprime en cierta medida esa paradoja que implicaba que toda persona que terminaba una beca doctoral y hacía un poco de postdoc, el único lugar que le quedaba para concursar abiertamente era la carrera del CONICET. Hemos avanzado en mucho, pero no en el convenio colectivo de trabajo, lamentablemente. Y es el convenio colectivo del trabajo el que puede cambiar el estatus, sobre todo de los becarios postdoctorales, para que sean reconocidos como trabajadores con todos sus derechos, y agregar algunos derechos a los becarios doctorales. Muy bien, gracias. Bueno, Marisa Fabresi, pregunta referida a las asignaturas del CBC del investigador. ¿El CONICET tiene un comité de ética equivalente al de juicios académicos? ¿Funciona? Sí, por ejemplo, por plagio. Sí, tiene un comité de ética que estaba nombrado antes de nuestro ingreso, que deberíamos ya, no porque las personas no sean capaces, sino porque hay que renovarlo, pero funciona, sí, funciona. Recibe las denuncias que tienen que ver generalmente con autorías, con plagios y con... no recibe las denuncias que tienen que ver con malos tratos o con abuso laboral. Eso se ocupa otro comité. Pero sí con las que tienen que ver con autorías y con plagios y otras cosas similares. Bien. Pero lo tiene, no es que lo va a formar. Lo tenía de antes y lo tiene. Bien. Bueno, Marisa no quería que le haga la pregunta, pero yo hice lo mismo. Marisa, discúlpame, pero leí después tu... Daniela Rodríguez dice, Daniela, por favor, porque no entiendo bien el eso mismo, ¿a qué se refiere? Resultó para los concursos de directores ejecutores, debería ser también para los potenciales directores de becas doctorales. No estoy segura de a qué te referís. Sí, se refiere a la... Acá estoy. Sí, hola. Sí, Daniela, te referís a estar sumariado. Claro, digo que sería bien interesante porque muchas veces cuando hay casos de violencia se expone, tal vez sin la intención, ¿no? De que muchos chicos jóvenes arranquen un doctorado con personas que tienen estos sumarios en proceso, y por ahí estaría bueno que esa información esté como disponible para los que quieran presentarse a doctorado con cualquier persona, ¿no? Para que no metan la pata. Sé que en esta convocatoria... Decís que no haya una reglamentación que impida ser director, sino que se sepa que esa directora o director está sumariado o tiene sumario de manera tal de que el postulante pueda usar ese conocimiento para su decisión de si lo usa como director o no. Totalmente, tal cual, sí. Tal cual. Saber dónde uno se mete, ¿no? Digo. Ok, me voy a fijar si no tiene que ver con el secreto de sumario, pero me voy a fijar. Porque una cosa es que haya una reglamentación, como en el caso que se incorporó ahora para la presentación al concurso, y otra cosa es que haya una información que fuera de una reglamentación la pueda usar el postulante. Lo que sí queríamos poner, y no sé si hemos logrado hacerlo, pero no es difícil hacerlo, es que en la evaluación de las becas por parte de las comisiones
exista como insumo para las comisiones cuántas personas entraron con ese director o directora y abandonaron, no terminaron. Porque eso es un indicio de que hay algo que falla. Claro, pero perdón, no quiero acaparar la charla, pero el pibe o la piba que se presenta ya se presentó con ese director. Si no tiene la información antes, ya entra al sistema o es evaluado el director negativamente. Entiendo, pero hay muchas veces... Para proteger a los chicos, digo, ¿no? Y que puedan aplicar. Muchas veces, te voy a explicar algo, muchas veces el postulante a beca es advertido, más allá de que tenga sumario o no, que ese director es un slave driver, un autoritario. Y en general esas advertencias son desoídas por los postulantes, porque la ambición que tienen, lógica, por la oportunidad que se les da de presentarse a una beca del CONICET, supera toda advertencia y en general la persona dice, a mí eso no me va a pasar. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que la comisión que va a evaluar la beca le ponga baja calificación al director propuesto si en los últimos 5 o 10 años se le fueron todos los becarios. Son dos cosas distintas. Lo que vos planteás lo veo más difícil y espero tener una respuesta, porque claro, ustedes me están bombardeando con un montón de cosas, algunas de las cuales son fáciles de responder y otras no. Entonces, lo que vos planteás es otra cosa, es que el postulante sepa si el director o directora está sumariado, de modo de poder decidir si se presenta o no. Yo te puedo vaticinar que aunque supiera que está sumariado, la seducción de poder presentarse a una beca del CONICET es inmensa, es inmensa. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta. La otra me interesa más, que es que los directores tienen una calificación en la evaluación de la beca. Y esa calificación, al igual que pasa en los concursos docentes, no puede depender solamente de la acumulación de renglones. Porque entonces, toda persona que acumuló muchos renglones en su vida está calificada para dirigir una beca o para ser profesor, y no es así. Hay otros elementos. Bueno, me parece uno de los elementos interesantes a considerar, y hablo porque después hago la última pregunta de Marisa, y no hay más en espera. Uno de los elementos interesantes a considerar en la carrera de un director es el éxito de los becarios y becarias. Quiero decir, si hay directores que tienen muchísimos becarios y becarias, pero resulta que los becarios no solo abandonan, no siguen la carrera, no pueden ingresar, pierden las becas, qué sé yo, un montón de... Reiteradamente digo, ¿no? Porque puede suceder... Bueno, creo que hay como señales de alarma que deberían tenerse en cuenta, y me parece muy interesante que se empiece a considerar esto que estás diciendo, ¿no? Que el desempeño de un director es mucho más amplio que simplemente cuánto ha publicado y si tiene 10 tesistas, bueno, pero ¿cómo les ha ido? Bien, y aquí, y ya para cerrar, Alberto, porque es verdad, ha sido como... Yo tengo todavía 20 minutos más, ¿no? Y puedo seguir, ¿eh? Ah, ¿puedes seguir? Bueno, a ver, leo la pregunta de Marisa y te doy el lugar. Dice Marisa, ¿cuál sería el camino ideal para la ciencia en Argentina? O sea, ¿qué será, el deber ser o lo ideal? ¿Cómo te lo imaginas? ¿El camino ideal? El camino ideal es defender la I del CONICET. Pero eso no quiere decir estar en contra de la transferencia tecnológica, ni mucho menos. Pero entender que el CONICET es un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y donde, si yo hago la propiedad distributiva matemática, sería investigaciones científicas e investigaciones técnicas. O sea, hay que favorecer ambas. Pero el CONICET no puede convertirse, y lo dije esto en mi campaña, en una institución cuyos miembros provean servicios rutinarios a la comunidad. Porque para eso están los profesionales liberales. Yo no puedo dedicarme a hacer análisis clínicos en mi laboratorio porque además le estoy quitando trabajo a los bioquímicos que hacen análisis clínicos. Entonces, el futuro nuestro, Salvarezza dice algo que es muy disruptivo. Él insiste en que cuando algunos dicen, che, dejen de abrir la carrera de investigador porque cada vez somos más y no alcanzan los fondos porque cada vez hay más gente que quiere comer de un plato pequeño.
Salvarezza dice que no, que la Argentina todavía está deficitaria en número de investigadores. Y el futuro de la Argentina va a depender de que se haga ciencia y se promueva la tecnología defendiendo la I del CONICET, o sea, la investigación en ciencia y en tecnología. Eso para mí es el futuro, es el legado y es, de alguna manera, reconocer que la Argentina es un país posible. Posible por eso que dije. Nosotros tenemos muchas ventajas y lamentablemente los ciclos de inversión y ajuste y desinversión nos han fogueado mal, porque estamos fogueados, pero para mí el futuro tiene que ser un futuro de aumento de la planta de investigadores, de aumento de las capacidades de los institutos, del funcionamiento, de las universidades. Eso es el futuro. Y no lo vamos a lograr una sola persona. Tiene que haber también continuidad. En la medida que un gobierno entienda que la ciencia y la tecnología son los pilares de su futuro desarrollo económico, lo va a hacer. Cuando piense que lo que hay que hacer es comprar tecnología ya elaborada en el extranjero y que los investigadores no sirven para nada porque son publicadores de papers, vamos mal. Y eso lo hemos tenido con la segunda vida del doctor Barañao. Gracias. Caro, vos querés preguntar directamente, dale. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta estaba relacionada con esto, en relación, que la acabas de contestar, que era en relación a esa entrevista que yo había visto de Nora Beira, cuando hablabas de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Pero yo tenía ahora otra pregunta un poquito tal vez muy distinta a lo que se está preguntando, que tiene que ver con el nombre de tu libro y con el debate en el Senado. Cuando yo te escuché en ese momento y también te leí nuevamente ahora, yo siempre tuve como esa mirada o la curiosidad de saber cómo se está en un lugar como ese, en un debate tan trascendental como ese, y sabiendo que a su vez el ambiente es bastante como agresivo, que incluso vos lo decías en el libro. ¿Cómo te preparás? O sea, ¿te preparaste? O sea, ¿tuviste gente que te ayudaba en los bombardeos de posibles preguntas? Yo me doy cuenta en los foros internacionales cuando los buenos oradores tuvieron coaching. Odio eso. Odio. Hay una persona que es muy famosa en los Estados Unidos que se nota que tiene coaching. Después me enteré que su marido era un actor y que ella, claro, es impecable. Todo lo que dice es impecable. Pero algunos no lo ven. Yo lo veo como falso porque lo veo como una actuación. Entonces yo vuelvo a la enseñanza. Uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Y yo soy eso que viste ahí. Y en relación a eso, cuando vos decís ese grupo grande de seleccionados para estar en las dos cámaras y solo un grupo muy reducido de 70 personas fueron como elegidos para estar en ambas, ¿qué lleva o quién fue el que decidió el grupo elegido o se propusieron ustedes? Invitación, no sé si de la campaña o de las o los diputados o senadores que estuvieron en la campaña. No recuerdo quién me invitó, pero bueno, primero hablé en diputados, que yo lo expliqué en el libro y en otros escritos, era un ambiente de mucha apertura mental, incluso los que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, de mucho respeto. ¿Eso lo sabías de antemano vos, que diputados eran mejor? ¿No? Ahí, y de hecho tuve una gran felicitación y apoyo de gente de Cambiemos, que yo no soy de Cambiemos, porque los que estaban a favor de la interrupción encontraron en mis palabras un buen apoyo. Ahora, en senadores fue totalmente distinto, y eso yo lo dije. Senadores había un núcleo de la Inquisición, eran la Inquisición. Y ahí había uno del Frente de Todos, que es Mayans, pero era de la Inquisición porque asusaban a los oradores mal, llegaban a decir que sus posiciones eran porque querían hacer dinero con los embriones o con los fetos abortados,
hacían preguntas incisivas y capciosas, y yo ya había estado 5 horas escuchando ese ping-pong, así que cuando me tocó hablar, estaba preparado para el sinsentido de algún tipo de agresión o de pregunta capciosa. Así que yo no había pensado en la palabra eugenesia, pero Elías de Pérez fue al grano y me dijo, ¿usted promueve la eugenesia? Yo no dije eso. ¿Cómo que no? Usted dijo que una enfermedad incurable. Le digo, no, es la opción de la mujer. En los países del primer mundo existe el genetic counseling y se asesora a la pareja o a la mujer, y la que toma la decisión final es la pareja o la mujer, no es una obligación. Bueno, pero usted dijo que si un niño nace con síndrome de Down, una enfermedad incurable, ¿usted piensa que es una enfermedad incurable? Le dije yo. Usted está poniendo en mí cosas que yo no dije. Estoy en el terreno, en la provincia de ella, ¿no? Aparte no le tengo ningún tipo de rencor, me es indistinto. Entonces, fue ahí cuando ella dice, le digo, el síndrome de Down no es una enfermedad incurable, y más ahora que sabemos que la sociabilización de los niños Down es inmensa, que desarrollan capacidades que antes no se pensaba que podían desarrollar. Bueno, dice, no, está bien. Le dije, no está bien, está mal. Está mal porque no vale todo. No es todo lo mismo. No es que porque nosotros somos científicos tenemos la verdad, pero las cosas que se afirman tienen que tener algún tipo de asidero, o experimental, o de evidencia observacional, o de razonamiento lógico. Yo no puedo decir cualquier cosa. Carrió no puede decir que la vacuna es un veneno. Es decir, lo puede decir, lo peor es que después tiene un coro de gente que la respalda, y mucha gente del pueblo que lo toma como cierto. Entonces, ese es el problema central. No toda afirmación tiene igual validez. No es lo mismo una creencia que una afirmación basada en la evidencia. Entonces, cuando me fui de esa sesión de senadores, yo había ido con una discípula, con una becaria, que quería ir y que se enteró que iba a ir, me pidió ir. Nosotros salimos y yo quedé bien, no sé, no pensé que había tenido la repercusión que después me enteré que tuvo. Y me llevó un tiempo entender, y lo pongo en el libro, que lo que Elías de Pérez no entiende, y la gente como ella no entiende, es que una mujer puede saber que su feto va a dar un niño Down y querer continuar con el embarazo. Y otra mujer puede saber que su niño no va a ser Down y querer terminar con el embarazo. Entonces no tiene nada que ver el tema de la eugenesia. Porque hay gente que sabe que su hijo va a ser Down porque hizo el diagnóstico prenatal y aún así quiere que nazca y quiere educarlo y quiere criarlo. Y otras que saben que su niño no va a ser Down y en su vida proseguir con el embarazo le va a producir una infelicidad tal que prefieren interrumpirlo. Gracias. Gracias, Alberto. Acá tenemos una observación de Erika, o una pregunta, dice si no sería importante ofrecer un curso o materia a los estudiantes acerca de la dinámica del doctorado, que cuando ingresen tengan más información acerca del camino que van a recorrer por 4 o 5 años. Por supuesto, pero ahí tengo un retruque. Los doctorados son títulos que dan las universidades, no el CONICET. O sea, es la universidad la que tiene que dar esa introducción, ese curso. El CONICET lo que hace es financiar el doctorado con una beca, pero es la universidad la que tiene que darle a los estudiantes de doctorado las bases para saber qué significa un doctorado. Erika, tenés la palabra. ¿Puedo? Gracias, Sí. Alberto. Dale. Charla, gracias a todos. Claro, por ahí una mesa de enlace, un diálogo, quizás que pienso que a lo mejor este problema... No te escucho, Erika, más fuerte, por favor. Perdón. Que pienso que este problema, digamos, de quizás algunos problemas en la dirección, viene de los dos lados. Por un lado, cuando el estudiante entra, no sabe bien qué responsabilidades tiene, queda como muy a criterio del director. Yo no digo que el CONICET se tenga que hacer cargo, pero que haya quizás un diálogo entre lo que le va a pasar al estudiante, o sea, lo que va a ocurrir,
Entonces, por ahí estaría más claro para las dos partes cuáles son los roles. Es una idea nomás. No, puede ser, pero a mí me preocupa más los investigadores del CONICET que son jefes de grupo y que son autoritarios o que hacen uso laboral o lo que fuera, que el tema de el estudiante, por supuesto la víctima puede ser el estudiante, pero está bien, lo tomo como una posibilidad, pero sobre qué es un doctorado, eso lo tiene que dar la universidad. Bien, gracias. Alberto, y ya estamos acercándonos a las 6 y Alberto tiene una clase de música, pero ¿sabes qué te quería pedir? Y hay, te hemos bombardeado preguntas. ¿Querés decirnos algo? No sé, te queda, aparte de chao, muchas gracias y... No, yo me siento muy a gusto. Yo lo que les pido es que no es bueno que ustedes están en un centro importante, en una ciudad importante, pero no es bueno que uno asigne a el famoso lema de que Dios está en todas partes, pero así, atiende en Buenos Aires, la causa de todas las frustraciones y de todos los males que tiene. Puede haber otras, digamos, simplemente ténganlo en cuenta. No digo que eso no exista, pero puede haber otras. Ahora, si es fácil victimizarse y decir que esa es la causa de todos los males, y no ve estos porteños que ustedes se dan cuenta que yo ni siquiera hablo como porteño, pero bueno, estos porteños que se copan todo, la verdad es que hay un crecimiento vegetativo natural que hace que haya un reciclado en ciertos lugares, pero también está la posibilidad, como existe en la provincia de Santa Fe, de inversiones importantes del propio gobierno provincial para generar instrumentos que sean atractivos y que entonces se contrarrestre esa supuesta actitud cenicienta que habría. Pero yo les quiero decir honestamente que no hay una intención en esta gestión de favorecer indiscriminadamente a la capital federal respecto del resto. Yo sí pienso que hay que favorecer y no desfavorecer a los centros urbanos donde el CONICET crece al lado de las buenas universidades. Creo que eso sí estoy convencido. Y si se quiere poner cosas en lugares que no tienen buenas universidades o grandes universidades, hay que invertir mucho dinero. Buenísimo. Alberto, antes de despedirnos, vos sabés que en tu libro vos mencionas a Mirta Flavia como que es la esposa del doctor Torres, y vos sabés que ella tuvo mucho que ver en la instalación de nuestro IBN. Así que si la ves, mandale saludos de parte de... Antes de ayer hubo un homenaje porque se cumplieron 10 años de la muerte de Torres y la gente del INGEVI me invitó a mí y a otras 2 personas a hablar y a contar anécdotas de la época, tanto de Campomar como después del INGEVI. Y estaba Mirta, así que le mando saludos tuyos. Bueno, de todos, digamos, porque... Todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y ha sido realmente mucho gusto. No, gracias a vos, Virginia. Yo me sentí muy a gusto y la verdad es que estoy dispuesto, si tienen dudas sobre el funcionamiento del CONICET, a que lo tengamos de vuelta. Termino con esto. Cuando entramos Pechen y yo, sentíamos que era una situación que se temía y que era como de hostilidad. El cambio con Ana Franchi de presidenta, Pechen y Rivarola de vicepresidente, que es maravilloso, y la intención de este gobierno y de Salvarezza del ministerio de hacer las cosas, de buscar los fondos para crecer y no para achicarnos, cambió el panorama. Yo tengo sobre mis espaldas hoy en día mucho menos responsabilidad de ser disruptivo de lo que era cuando entré al final del gobierno de Macri. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pueden no salir las cosas, pero hay una voluntad de apoyar a la ciencia, de apoyarse en la ciencia y la tecnología de este gobierno que es muy clara, Eduardo, sí. ¿Eduardo? No, perdón, apreté sin querer una tecla. Estaba escribiendo en el chat. Bueno, Alberto, un gustazo. Gracias por todo. Que estés muy bien. Feliz clase de música. Nos vemos. Alberto, muchas gracias.